y bien, unas sensaciones buenísimas, hemos puesto en práctica todo lo que llevamos trabajando desde hace 3 meses y nada, bueno, contentísimas, está claro. Muy contenta, la verdad es que nos ha salido bastante bien, era un partido súper tenso, ellas han jugado muy bien el primer set y bueno, el segundo se han ido un poco y nos hemos aprovechado, la verdad. La pareja es la 11 del mundo ahora mismo, nosotras ni competimos a nivel internacional, entonces bueno, llevamos toda la semana entrenando con ellas, sabemos a lo que nos enfrentamos, pero es eso, es una final sin presión y a ver qué sale, y muchas veces cuando juegas sin presión es cuando mejor lo hace, de hecho en el fútbol un segunda vez se gana un primera, entonces mira, oye, ahí vamos a dar la sorpresa. Sí, la verdad que bueno, todos los partidos, a pesar de haber sido 2-0, son complicados, hay que pelearlos y bueno, y tenemos que jugar bien nosotras, sobre todo. El otro equipo también juega evidentemente, pero nosotras tenemos que concentrarnos en hacerlo nosotras lo mejor posible. Las sensaciones son buenas y ahora eso, seguir intentando cometer los menores errores posibles y a currárselo ahí en el campo. ¿Por tu parte? Pues igual a seguir peleando y a pasárselo bien. La verdad que sí, que es una de las parejas más fuertes del circuito nacional y el primer set han empezado muy bien. A nosotros nos ha costado un poco coger el ritmo, al final lo hemos conseguido, los hemos acortado la diferencia y hemos conseguido ganar el primer set, pero bueno, la verdad que han hecho un buen primer set y nosotros hemos jugado bastante bien también el segundo. Bien, estamos todavía cogiendo un poco de ritmo por la lesión que tuvo Pablo en mitad de temporada. Este es el primer torneo que jugamos después de esa lesión y bueno, cogiendo ritmo y a ver si podemos llegar en buenas condiciones a la final. Y las jugadoras de esta final femenina tenemos con el top blanco, con el número 1, Amparo Hock. Y con el número 2 tenemos a Laura Caballero. ¿Todo bien, bro? Ya sabes, tú sabes. Y Cosa con me para. el top amarillo tenemos con el número 1 a Liliana Fernández. Y con el número 2, Elsa Bacarizo. Y vamos a empezar el saludo de las jugadoras en esta final del Campeonato de España 2011.
puntos por parte de Amparo y Laura. Y empezando, resultados por encima del bloqueo. 1 goles. Cuatro iguales, seguimos aquí empatando. Este partido empieza muy igualado. Y en el saque tenemos a Liliana. árbitro indica que ante 14, por lo tanto el punto es para Amparo y Laura. Pero tú puedes hablar con él. Pero no es lo que dice el cojonés. Estoy de acuerdo con él. ¿Estás de acuerdo con él? ¿De qué? Ha sido red, la ha tocado ella y si te interviene para mí interviene la jugada. Ha tocado seguro. Interviene no de protege. Y en este remate hacemos el 5-7, empezando a recuperar esa pequeña diferencia que han cogido Amparo y Laura. Primer toque, 8-5, ya tenemos en el saque a Laura Caballero.
tuya. Yo. ¡Sara! ¡Sara! ¡Yo! ¡Esa! ¡Vamos, niña, va! Y retirando, 6-8. Recordamos, Lili Fernández y el favorito contra Amparo y Laura Caballero. Y en el saque tenemos ahora a Lili. Bueno, su bloqueo. 7-8. Solo a un puntito de diferencia. Y ese saque directo a el empate a 8. Y un nuevo saque, tercero, 9-8, empiezan poniendo adelante en el marcador con un puntito. Que pensé que iba fuera yo. Venga, va. Estoy lado. Sí, lo tienes. Pego, sí. ¡Lin! ¡Vamos! Dijiste grande es el bloqueo. Recordamos, Lili y Elsa, en el tono amarillo, nuestras chicas internacionales. Atrás. Sí, Diego. Bien, niña, bien al país. Y con este Lucas del cambio de campo, recordamos, este es Vóley Playa, cada 7 puntos a la suma de 7. Se hace cambio de campo, vamos 12-9. Y tenemos la cámara ya, si queremos aprovechar eso. Vamos a ver, vamos a intentar algo. Antes la gente estaba pasando de mí, vamos a ver si la gente me está escuchando. A ver, la gente de las grandes que levante la mano los que me están escuchando. A ver quiénes están atentos. Si hay gente, esta vez sí que hay. El del medio lo tenemos abonado, viene todo el año con nosotros. Y ahí a la grada del fondo, ¿me están escuchando la gente? A ver, que levanten la mano los que me escuchan. Vale. Bueno, vamos a intentar hacer una ola. ¿Qué os parece? ¿Vale? Vamos a empezar por el fondo, porque aquí están más despistados, entonces la ola acabará mejor. Uy, me ha cogido, ahora te Destacar su público, Guillo. Vamos a intentarlo otra vez, porque si no, venga, mientras viene la gente. Vamos a ver, una ola rápida, la una, las dos, a las tres, al fondo, vamos arriba. Ahora sí, vamos saltando. Seguimos ya. Así me gusta. Muy bien, muchas gracias. Seguimos entonces. Campeonato de España. Y estamos viendo a Lili y Elsa contra Amparo y Laura. El marcador lo tenemos en 12-9 y esta es la final femenina. Va, niña, va.
Despacito, ahí dejando la pelota al ladito de la red y saltándose por el lado del bloqueo. Increíble, no ha dejado ni un solo segundo para respirar a otra pareja. Mucho menos para bloquearle. 16-12. Recordamos esta pareja, Lili y Elsa, con el todo amarillo. Actuales campeonas de España y campeonas, llevan 2 años seguidos con este título. Quieren revalidarlo. Sí, medio voy. Ese punto por encima del bloqueo. Ese touch cortito. 17-14. Lo tienes. Hostia, te apoyo. Y ese remate, pinchándola. I'm gonna get you wet. Y de nuevo le colocaron el equipo contrario. 19-14. Fins que el cos aguanti. Para reducir un poquito esa diferencia, un puntito menos, 15-19. ¡Cámbialo! ¡Sola! Yo. Voy allí. Y con el segundo se pone en el campo, 20-15, primera oportunidad de ganar este primer set a Lili y Elsa, actuales campeonas de España. Recordamos, el partido es al mejor de 3. Y con este saque han hecho el final del primer set. 21-15, ese aplauso fuerte por favor para las jugadoras. Este es el primer set, Pepe. Pero Aún no hay nada perdido, cualquiera de las dos pueden ganar, claro que sí. yo creo, Papi, no están cambiando tan cómoda, mira dónde tiene que ser la línea, mitad del campo, yo la estoy aguantando como esto. No sé qué había cuando salto tan tarde, darme la vuelta. Está guay. Si quieres alguna vez, hazle la mano como si vas a saltar, saltas muy poquito y te vas a coger eso. ¿Sabes? Le sacas las manitas para que se crea que saltas, no te va a pegar una línea probablemente, ¿sabes? Si se lo haces en el último momento, no te la va a pegar. Los toques son buenos, todo esto ya.
España. Sí, señor, estamos viendo a las mejores jugadoras de este año, 2011. Y esta es la gran final. Amparo y Laura contra Lili y Elsa. Amparo y Laura que van con el top blanco. Lili y Elsa con el top amarillo. Y después, a la 1, tenemos la final masculina. Disfrútenlo porque es puro espectáculo. Se marchó ese tomate. Increíble ese aplauso, por favor, a esa increíble defensa que acaba de hacer Elsa. Y tocó la red Elsa, y el punto, por lo tanto, es 4-1 para Amparo y Laura. Y tenemos este pequeño descanso, este tiempo. 5-1. Está bien, ahora hacemos el salón y lo vamos a hablar. Y nos olvidamos. No va a pasar nada. 0-0. Si fuera el caso que Amparo y Laura ganaban este segundo set con el empate a 1, eso quiere decir que haremos un tercer set, pero en vez de a 21 puntos, a 15 puntos. Y los cambios, en vez de hacerse a cada 7, se hacen a cada 5 puntos. Y esto es el cambio de campo, como decíamos, a la suma de 7 puntos, múltiplo, 6-1. Y cogiendo un poquito más esa diferencia en el marcador, Amparo y Laura.
4-7, empiezan a remontar este marcador. ¡Arriba, Elsa, va! También Villuelsa. Lo tienes. Separo, Lau. Sola. Sigue, sigue. Diego. Reduciendo esa diferencia, poquito a poco, punto a punto, a 6-8. Voy, voy. Pásala, pásala. ¡Sola! ¡Llega Lili! Lo prometido es deuda, la final, puro espectáculo, en vivo. Cago en mi puta madre. ¡Vale, Laurita! ¡Sola! ¡Grande, Elsa! ¡Grande, tía! Corto, corto. ¡Bien! 10-8. El bueno ese saque directo al medio y al fondo de la pista, concluyendo a Elsa, pensando que se iba fuera. ¡Grande, Elsa! Esa diagonal corta, qué bonito. ¡Lau, Lau! ¡Bien! Nueve, Hola, hoy ocho. Y seguimos jugando, seguimos luchando. Me he equivocado, lo siento, joder. Estás cogiendo el tiempo porque la estás haciendo cortita. Hombre, el día que me la hago un poquito más larga, se la cojo todas. Vamos a despertarnos. Esta es la final del Campeonato de España. Femenina. Al cambio va, ¿eh? Aguantando el saque. Sí, señor.
Elsa, grande. Después de ese breve descanso empezamos reduciendo la distancia. 10-14. Saque Elsa. ¡Out! ¡Vamos! ¡Ale, Laurita! ¡Bien, Elsa! ¡Grande! ¡Lau, tú ya ganas! Buena lucha ahí en la red. Al final la ganaron la pareja internacional, Lili y Elsa. ¡Vamos! ¡Sube! Y ya se puede jugar out. Un puntito más. 14-12. You know I want that. I know you want me. Y casi pasó esa pelota. Se quedó en la red un rato. Al final decidió no pasar. ¡Bien! Y el cambio de campo. 13. 15. Muy tarde, Lau. ¡Sola, sola, sola! ¡Línea! Qué bien recuperó esa pelota. Lili estaba convencida de que lo iba a pasar. Y se la paró. ¡Ay, Dios! Sí, lo tienes. ¡Diego! ¡Ole! Sigue, sigue. Siempre, siempre, siempre. ¿Lo qué es? ¡Quédate, pa! ¡Quédate! ¡Lili! Me gustan estos puntos. Sí, señor. Sufriendo. Y sacamos plata que cuando no hay. Reduciendo esa diferencia. Poquito a poco. 15-16. Solo a un punto de diferencia. Apoyo, Lin, 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 Lau, Lin. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Sigue cogiendo solo otra vez esa diferencia de puntos. 18-15. 3 por delante. ¡Lin!
Estamos en cambio de campo, 17-18 de nuevo, solo un puntito por debajo y la oportunidad con este saque de empatar y adelantarse en el marcador. No me gustaría estar delante de uno de esos remates. Lo tienes para arriba. Vale, llego. Normal, normal. ¡Bájale, Laurita! ¡Sí, qué bueno! ¡Grande, Elsa, tía! ¡Buena! Recibió al fondo de la línea. Y Amparo no le dio tiempo. 19 iguales, llegaron al empate. ¡Diego! Increíble ese bloqueo que las pone por delante por primera vez en este set. 20-19. Punto de partido y set. ¡Oh, bien! Y se arriesgó y lo hizo bien. 20 goles. Recordamos que no son 21, es a 21 pero con diferencia de 2. ¡Bien, Elsa, tía! ¡Bien! 21-20. Nuevamente, ahora Vivi Elsa tiene la oportunidad de set y partido. ¡Bien, Elsa! Campeonas de España, una de las 11 del mundo. Nuestros representantes en la Royal Crew. Aquí con nosotros, estas chicas que se dedican y viven de nuestro gran deporte de hockey playa. Felicidades, campeona de España. ¡Ey! Enhorabuena, chicas. Ven aquí. Es tercera campeona de España. Enhorabuena, chicas. Están nuestras chicas clasificadas para las Olimpiadas. Empezamos con esta gran final con la camiseta amarilla. Tenemos a nuestros internacionales con el número 1, Inocencio Lario. Y con el número 2 tenemos a Raúl Deza. Y con la camiseta azul, también internacionales. Con el número 1 tenemos a Pablo Herrera.
Y con el número 2, Adrián Gaviria. Ese fuerte aplauso para todos ellos que van a hacer posible esta gran final. Solo. Arriba. Arriba, línea. ¡Tío! ¡Bravo! Míralo de frente ahí, porque te pones helado no lo veo yo. Línea. ¡Y esa! Sí, tío. ¡Bien! Y punto. Para Lario Mesa. 2-1. Línea. ¡Au! Tío. Barbra Streisand. Línea. Vamos, Bien bajada, grande. Arriba de línea. Llega. ¡Solo! Arriba, liso. Tío. Bravo, macho. Tío. Fins que el cos aguanti. Vale. Ya. Tres, 4. Y la ventaja la lleva Inocencio y Raúl. Dale. Toca. Pues aquí, dale. A la vida, con esto, va. ¡Yago! ¡Out! ¡Vamos!
Martínez. Pablo y Adrián. 5-4. Esto hace así el partido. Voy. Diago. ¡Ah! Al segundo, siguió el hueco. 5 iguales. Empatados estas dos parejas. Como detalle curioso, las dos parejas nos representan en la World Tour. Por todo el mundo, son representantes de España. Vas a aguantar, estás a tope, va. No te cojones. Venga. Línea. Bien pegado. Arriba línea. Línea. Out. Bien, tío. Se van a traer por delante. Mesa Radio. 7-6. Pablo. Ahí va. Ahí va. Arriba, Diago. ¡Esa! ¡Vamos! Mira. Yo me digo. Vale. Yo. Línea. Fuera. Medio. Línea. Toque. Y seguimos adelante, Campeonato de España, esta es la gran final. Estamos viendo a Pablo Herrera y Adrián Gavira contra Inocencio Lario y Raúl Mesa. Nuestras parejas, ambas internacionales, representantes en la World Tour. ¡Solo! Esa pelota que se fue de parte de Inocencio Lario. Y en el saque tenemos ahora a Gavira, Adrián Gavira.
Diego. ¡Bien, Pablo! ¡Grande! Una curiosidad de estas dos parejas, y es que anteriormente jugaban cruzadas. Adrián jugaba con Inocencio y Saúl con Pablo. Solo, dale. Nada. ¡Ya! Y está el cambio de campo. Tío, si te aguanto, estamos. Cuarto en el ranking mundial. Altísimo, tío. Y ahora están retomando de nuevo. Por el otro lado, Inocencio Lario. Y de Raúl Mesa, campeón europeo absoluto. Lo dicho, son los mejores. Y los tenemos aquí con nosotros. Los mejores no solo en panorama nacional, sino también internacional. Esos son los soportes, sí señor, para estos jugadores que entran de nuevo en el campo. Los internacionales. Pocas veces se tiene la experiencia y el privilegio de verlos en directo. Vamos, Adri, mira. Punto 13, 9. ¡Hombre! Línea, solo. Y con este punto hacemos 14-10. La ventaja actualmente la lleva Pablo Herrera y Adrián Molina. La línea, señor. Reduciendo poco a poco esta diferencia. 11-14. El saque Raúl. Diego. No. Tío. Vamos arriba, ese ritmo, no paramos ni un solo segundo. En este torneo estamos viendo la final del Campeonato de España, categoría masculina. Arriba, Diego. Increíble. Da miedo ponerse delante de una pelota de esa. Línea. Toque. ¡Solo! Toma. ¡Línea! ¡Vamos! ¡Grande, Adri! Diego. ¡Sí, señor!
Línea, línea. Bravo, tío, muy alto, Marco. Aprovechamos también para agradecer a esos voluntarios que tenemos aquí en el Club de Voleibol de Salou. ¡Vamos! Gracias a ellos, a estos voluntarios, podemos tener este partido. Y como no, pues gracias al ayuntamiento que nos ha prestado estas entradas y esta tarde. A ver si brincamos dos. ¿Vale? Dos balones. 15, 18 y en el saque tenemos ahora a Raúl Mesa. Línea, línea. Tú. Línea, solo. Qué grande, tío. Rodeando por arriba a los jugadores contrarios. Justo en la esquina. Lástima que se lanzó esa defensa. Hacemos el cambio de campo, recordamos a las 7 puntos al último de 7. El cambio de campo. Está igualando entre equipos. 19, 16. Perdón, 16, 19. Diago. Bien. Bien, buscan ese hueco en la esquina. Ahí se le quedó para atrás. ¡Oh, Dios! A la altura. Un punto por parte de Buena Gavida para ganar este primer set. Y con este punto van sentenciados 21-17. Este es solo el primer set, recordamos que el partido es al mejor de 3. Y estamos viendo a los mejores. A ver, y yo no quiero que la grada se me duerma aquí. Poquito a poco quiero ir haciendo cosas. Está a tope, tío. Está me cuesta darle la rama. Y mientras tanto, el resto de la grada. A ver, ¿quién me está escuchando de la grada? Que levante la mano. Veo mucho despistado, ¿eh? Veo mucho despistado. Yo que a mí me dieron el micro porque la gente no me hace caso. A ver, que levante la mano del fondo, que vea yo que están escuchando. No. Y el que más me tenía que estar escuchando se está durmiendo. Qué fuerte me parece. Vale, ya viendo que hay gente, en el próximo tiempo vamos al saco. ¡Qué buena, Ingo! ¡Bravo, tío! ¡Bravo!
Y en el saque estamos viendo a Raúl Mesa, campeón europeo absoluto. Línea. I came to Spain and I saw people partying. I thought to myself, what the fuck? Voy. Arriba, línea. Viva la fiesta, viva la noche, Y se marchó el Cervantes, increíble remate, hasta el empate a 2. Aquí. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Arriba, solo. Llega. Línea. ¡Bien! Ese aplauso, por favor. Estos puntos merecen ser animados. 3-2, se pone por delante. El rey de la vida. Un puntito. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Cae. ¡Casolo! ¡Wow! ¡Bien! Y ese remate que marchó Bastia y pone un puntito más. 2 por delante. 4-2. En el saque estamos viendo a Pablo Herrera. Arriba. ¿Tienes? ¡Arriba! Y con este cambio de producen la diferencia. Viva la fiesta, viva la noche, viva los DJs. Viva la fiesta, viva la noche, viva los DJs. Y en el saque, ahora vemos a Gabriel, en el tercio área. Viva la fiesta, viva la fiesta, viva la fiesta, viva la fiesta. ¡Arriba! ¡Bien arriba! Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Línea. Yo. Bien visto. Nadie se lo dijo. Y Mesa lo ejecutó. Línea. En todo hueco. Johnny, la gente está muy loca. Está bien el marcador, Como el marcador. Y en el marcador tenemos 4-5. Espera, no está bien. Vale. Por medio. Vale. Yo. Fins que el cos aguanti. Línea. Y ese bloqueo, es el bloqueo. Seis, 5, y con un puntito por delante. Pablo y Adrián. Arriba, línea. Toma. Línea. Vamos. Pablo. El segundo.
Casi me dio. En ese salto. Lo hizo muy bien, ese cross por encima del bloqueo. Dejando al juicio detrás. Y esta pelota se tocó la red y se quedó al final. El campo contrario. Y hace el cambio de campo. 6, 8. Curiosamente, hoy se enfrentan en el Campeonato de España, en la gran final del Campeonato de España, los gigantes. Sí, tú. Y Diego. No. Pablo, bien. Está aquí todavía. Y en el saque, Adrián Gavira. Y Valencia, tío. ¡Vamos! Vamos arriba, un aplauso por favor, vamos arriba, United chicos. Venga. Increíble. Seguimos, no le cargamos esos aplausos que teníamos antes. Vamos arriba. Vamos a mirarlos. Arriba tú. Tú. Vale. Diego. Línea solo, línea. ¡Ah! Fins que el cos aguanti. No, yo medio. No. Espera. Vale. Vale, medio. Entra. Línea. Bien, escapada. Y estamos en el marcador. La ventaja de Pedro Gavira, 11-8. Recordamos que nada más termine este partido, no se marchen, se dará la entrega de premios a los mejores en el vóley playa español. Línea. Nos va a dar el partido cambio de aquel lado. A ver, aquí unos cuantos y aquí en esta grada sí que hay llevar el tiempo bastante bien, sí, bastante bien, por favor. Levanta un poquito la mano, me estoy ilusionando, yo me ilusiono porque decíamos ahora que aquí la gente me participa. Venga, vamos a intentar una ola, a partir de allí, del fondo del coro hasta aquí. 1, 2 y 3. Vamos arriba a esa ola. Arriba, saltamos al otro lado, seguimos, a ver por aquí estos que están de pie, ¡ay! Creí que se me dormía, muy bien, así me gusta, y ahora un aplauso a los equipos que entran, y seguimos, en este partido vamos 12-9.
su propia cabeza. 13-9, ventaja para Herrera Gaviria. ¡Arriba línea! Increíble, cómo pensó. ¡Nada! ¡Tío! Since 1992, there is a club which is making history. 7 years later, in 1999, it's still kicking. Vale. Vale, vale. Arriba, línea. Bien. Y el punto se le dan, este punto luchado para Herrera Gaviria. Que sigue en el saque, Pablo Herrera. Vamos a seguir sacando puntos, va. Vale. Va, Ari, solo. Sigue, ahora sigue, Adri. Al otro campo, siempre y cuando no se interrumpa el juego al equipo contrario. Recordamos las penales. Pablo Herrera y Adrián Gaviria que llegaron a ser incluso los números 2, los segundos del mundo. Y que justo antes de su lesión, hace poquito, eran los números 4 en el ranking mundial. Ambas parejas que nos representan a todos nosotros, a España, en el campeonato del mundo. Adri, vamos a hacer. Y seguimos con el saque por Pablo Herrera. Está, línea arriba. Bien, coño. Oportunidad de radio inversa para remontar e empatar. Cambia. Adelante. Línea. Dale. Buena. Vamos. ¡Sí! ¡Grande! Arriba, Diego.
18. Adelante. ¡Línea! ¡Ya ese grande ahí, cambiada! Bien, Agustín el segundo. Y ese salió corriendo, buscando la línea. Y le engañó. Una diagonal larga. Dos puntitos, va. Va. Arriba, línea. Ya, cambiada. Increíble. Ahí matando la diagonal corta. Adelante, entra. Solo dale. Mira. Y hago 10, línea. ¡Bien! Buena defensa, y no. Vamos a ver que se me duerme el público también. En cuanto me despisto me empezáis a dormir, Raúl. Venga, arriba, aunque ya está de fiesta. Vamos a aplaudir, arriba de la música. Venga, vamos arriba. Ahí, así me gusta. Entra. Línea arriba. Increíble, sí señor. Son los mejores y lo estamos haciendo. Cambio de campo. Y la oportunidad. Tiene la oportunidad de Pablo Herrera y Adrián Medina de set y partido 15-20. Arriba, Diago. Pero no se piensan dejar a La Paz 16, quieren reducir esa diferencia y quieren ganar este punto. Y este set. Rango de Ibiza. Viene el centro. Tenemos a un mensaje. Línea. ¡Sí! ¡Grande, tío! Ellos, solo ellos, con todos nosotros, Pablo Herrera, Adrián Medina. Y cómo no, ese aplauso fuerte para Inocencio Lario. ¡Vamos! Tercer año, vamos. Por tercer año consecutivo, tenemos los primeros puestos para Pablo Herrera y Adrián Medina. No se vayan todavía porque vamos a repartir rápidamente los premios a estos ganadores, los campeones de España 2011. Pues sí, la verdad que sí, que estaba ahí apuradito, hemos ido abajo todo el segundo set
y al final no sé si los nervios de ellas o que lo bien que lo hemos hecho nosotras al final de set, no sé qué ha sido, pero bueno, nos ha dado el partido al final. Nos han hecho correr y Amparo ha estado levantando todas las bolas, vamos, ha sido, jolín, a ver que te digo, mucha paciencia, pero bueno, al final... Siguiente parada vamos a Tenerife a jugar la Continental Cup, que es un torneo paralelo a la World Tour y que da acceso también a las Olimpiadas, y después tenemos la última prueba de World Tour en Tailandia, en noviembre. Sí, bueno, a ver, jugando contra Lario Mesa siempre es un partido muy duro, ¿no? Es nuestra pareja, bueno, entrenamos con ellos todo el año en Tenerife y la verdad que todos los partidos son al 100% y bueno, se nos ha dado mejor hoy, hemos jugado muy bien al cambio y luego Adri también está muy bien sacando el bloqueo y creo que ha estado una partida bastante completa. Creo que ha sido el mejor partido que hemos jugado, no las teníamos todas con nosotros, no hemos llegado a la final con un buen nivel de juego, pero bueno, afortunadamente hemos empezado un poco regular, pero conforme avanzaba el partido hemos conseguido coger el nivel que nos faltaba. Cada año va creciendo más, la final, ya habéis visto, la gente ha respondido, las gradas, la organización muy bien. Y creo que Vóley Playa, además en Cataluña, se está viendo que se oye, ¿no? Y se ve que está en aumento, el circuito la verdad que da buenas sensaciones, la gente que lo juega habla bien de él y yo creo que en Cataluña el Vóley Playa va creciendo, ¿no? Muy contentos por eso. Yo creo que la felicitación a quien hay que hacerla expresamente es a la organización, a la Federación Catalana como promotora y a los verdaderos protagonistas que son los deportistas, los jugadores. Yo creo que ellos son los que merecen todo el reconocimiento. Nosotros estamos ahí detrás nada más. Catalunya actualment, sobretot en categories de menors, acabem de guanyar els campionats d'Espanya femenins, sobretot tenim una potència molt important, acabem de quedar campiones d'Espanya sots 17, campiones d'Espanya sots 21 i bronze en el sots 19, és a dir, que el futur està garantit i que s'està treballant molt i molt bé en aquest esport tan nou, tan recent, i francament tenim moltes expectatives amb les nostres jugadores de base sobretot. Estem realment molt satisfets i molt contents de l'èxit que ha tingut aquesta final del Campionat d'Espanya masculí i femení i la veritat és que tot ha sortit molt bé, hi ha hagut moltíssima gent i evidentment Salou ha estat una altra vegada més en el lloc que li pertoca en matèria esportiva. Avui dia Salou ja és un referent en matèria d'esports i sobretot també en aquest que tenim ara, un esport de platja en la que Salou serà una ciutat, una subseu, si ens donen els Jocs del Mediterrani a Tarragona. Per tant, estem molt contents.